Un abrazo. Que estés muy bien. Bueno, bienvenidos a QR. Estamos comenzando después de Comunistas y la charla con Juan Di Natale. Vamos hasta las 12 aquí en Bravo TV en vivo. Todavía estamos terminando de entender un poco la escena o de configurar un poco la escena de un momento de la política argentina que está en pleno movimiento, que se está reconfigurando. No solamente se está reconfigurando o se está repensando, si ustedes quieren, el propio gobierno de Javier Milei, por muchos abordajes complejos, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo político, y también, por supuesto, desde el aspecto del Poder Judicial, que es una novedad en el capítulo Javier Milei o la era Javier Milei. Sin embargo, cada día van ocurriendo distintas cosas. Hoy, específicamente en la causa Spagnuolo, se conocieron nuevos audios. Da la sensación que esto va a seguir siendo así, que hay alguien que está calculando muy bien, tiene muy buena noción del timing para ir llevando la escena lo más cercano a las elecciones posibles. Paréntesis, que acá hay una operación. Después tendremos que discutir de dónde viene la operación y con qué fines, pero que alguien tomó recaudos desde hace un año de una grabación grabada más o menos en ese tiempo y esperó el momento y probablemente algo de suerte tuvo, de eso me parece que no hay ninguna duda. Vamos a escuchar, y va a ser nuestro hilo conductor de la apertura de hoy, de un programa que se las trae. Vamos a escuchar uno de los últimos audios que se conocieron de Diego Spagnuolo, que fue hasta hace muy poco el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo tenés pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro, dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro, que hoy que dice, esta pensión se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó, porque hoy están mintiendo, esa no se otorgó. Te lo pasé clarito, esta no se otorgó. Bueno, más allá de las consideraciones sobre Manuel Adorni, sobre la crueldad del gobierno, dicho sea de paso, hoy viene Matías Ferrari, que es un periodista que empieza a dibujar con mucha claridad de qué manera se fue ajustando, insisto con lo de la crueldad, a las personas discapacitadas, mientras ahora sabemos que corría la coima. Pero nos queremos quedar con otro aspecto de este audio que nos parece, de varios que vamos a compartir esta noche, nos parece muy importante. Y es que queda claro, a partir de este testimonio de Spagnuolo, digo con certeza Spagnuolo, ahora van a ver por qué, porque el presidente Milei de alguna manera lo ratifica, que Spagnuolo no era un personaje menor en todo el armado, en todo el entramado, ni del gobierno ni en la propia escena. ¿Por qué? Porque él evidentemente tenía llegada no solamente al vocero presidencial, sino que tomaba decisiones respecto de cómo armar el relato, de cómo construir la narrativa de lo que se estaba haciendo respecto de las personas con discapacidad a partir de la Agencia Nacional. Y entonces él lo que dice es, yo le dije que no se había otorgado esa pensión a partir de esa radiografía. Se lo dije con claridad y ahora yo tengo que salir a explicar. Manuel Adorni lo agarró y o entendió mal o eventualmente dijo, esta no la voy a dejar pasar, y muestra otra faceta de su personalidad. Pero Spagnuolo tenía la capacidad, tuvo siempre la capacidad de estar en el corazón de ese armado, en el corazón de esa estructura. Por eso nos parece importante y una faceta que no se mencionó, más allá, insisto, de las buenas características que tiene Spagnuolo para insultar, que no es tarea sencilla en la Argentina de Fontana Rosa mucho menos. Segundo elemento, ¿por qué decimos que el presidente hoy de alguna forma legitima los audios? Porque hoy en la caravana, sobre lo que ya vamos a hablar, y hay muchas cosas para observar, que lo llevó de campaña a la tercera sección electoral, a Lomas de Zamora, en un momento el presidente de la Nación habla por primera vez sobre el caso y dice esto. No va a llegar, a ver... Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Presidente. Vamos a llevar a la justicia Spagnuolo. Spagnuolo, se refiere a Spagnuolo. Sí. Bueno, Javier Milei dice, todo lo que dijo es mentira, lo vamos a llevar a la justicia y lo vamos a probar. Es decir, que Milei, uno no sabe si en la estrategia defensiva del gobierno, en cómo tabicar la situación o los daños colaterales o lo que fuera, cómo ponerle un poco de freno a las consecuencias de lo que está pasando, si Milei está siguiendo una letra, está siguiendo un plan, o si en realidad, bueno, se desborda, su personalidad le gana, y en ese momento de mucha ebullición emocional, termina diciendo
y confirmando de alguna manera que el audio es cierto, que es español y que está diciendo lo que está diciendo. Entonces dice, miente, pero es español, pero miente, lo vamos a llevar a la justicia y vamos a demostrar que todo eso es falso. Bueno, hoy ocurrió algo muy interesante, se siguen conociendo trabajos de opinión pública que empiezan a mostrar el impacto del caso español o de las coimas en el gobierno, o de las presuntas coimas en el gobierno, en la opinión pública. Y entonces Gila Vilker, 3.0, y Raúl Timerman, La Sastrería, en una reunión con algunos colegas y con personas, con consultores económicos, esto es interesante para algo que vamos a hablar después, nos muestran un trabajo que se hizo desde el viernes a la noche hasta el domingo a la noche, 1.200 casos, muy importante, representación nacional, que vamos a analizar con Raúl Timerman dentro de un rato, con mucho detalle, pero que nos queremos detener en dos placas específicamente. Primero, la que tiene que ver con, si no me equivoco, la evaluación general del gobierno, la evaluación de la gestión, después ya con el caso español encima. Y miren este dato es realmente impactante. En la evaluación de gestión del gobierno nacional aparece una bifurcación de la mirada positiva o de buena muy buena y de la negativa mala muy mala, que lleva al gobierno de Milei a lugares en términos de mirada negativa que no había tenido nunca en su gestión. 57%, es decir, entre julio y agosto una caída del 8%. Y esto es interesante para pensar que, primero, que ya venía en una caída la imagen positiva del gobierno y aumentaba la negativa, la evaluación de gestión del gobierno. En julio, ¿por qué? Porque en julio empieza la disparada del dólar, porque en términos económicos empieza a haber algún problema. Y después ya empieza a impactar efectivamente, es decir, sobre eso cae todo lo que tiene que ver con el caso de las presuntas coimas. Miren cómo aumenta también el no sabe. Pasa de 0,3 a 3,1. Puede no ser mucho, pero hay un cambio considerable que probablemente después vamos a ver. Es gente que empieza a caerse del esquema de la simpatía del gobierno. Hay que ver cómo se expresa después esto, por supuesto, en las urnas. Y miren lo siguiente, miren la siguiente placa de este mismo trabajo, que es mucho más interesante todavía. Encuadres hacia el caso español, ¿cuáles de las siguientes frases refleja mejor lo que piensa sobre este caso? El 32,8 dice es una operación que intenta desprestigiar al gobierno. En esos alrededores anda el núcleo duro de Milei. Después lo vamos a ver porque hay algo interesante, porque el núcleo duro de Milei se parece mucho al núcleo duro de Karina Milei. Y empieza a ser un dato muy importante. La imagen de Karina Milei alrededor de este caso. Ya van a ver por qué. 32,8, operación que intenta desprestigiar al gobierno. 62,5 son audios que reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno. No sabe 4,7. Dentro de un caso que también aparece muy claro en este trabajo, de gran conocimiento del episodio. Prácticamente 8 de cada 10 personas saben de qué estamos hablando. Y algo muy interesante, el concepto que perfora es Karina y el 3%. Esto es importante porque en la conversación cotidiana, cuando se encapsula o materializa en una frase muy específica, eso viaja con mucha más asertividad. Coima 3%, Karina 3%, o el concepto del 3% ya está instalado. Ahora miren este dato. Respecto de los votos de octubre, es decir, de la votación general de octubre, el 99%, casi el 100% de quienes votaron a Sergio Massa piensan que son audios que reflejan hechos graves de corrupción. Eso es una obviedad. Pero miren entre los que votaron a Javier Milei, 25,7, es decir, un poco menos, más de 2 cada 10, piensan que son hechos graves de corrupción. Y entre los votantes de Patricia Bullrich, más de 3 de cada 10 piensan que son audios que reflejan hechos graves de un hecho de corrupción del gobierno. Es decir, hay parte de los votantes de Javier Milei que efectivamente consideran que esto es un hecho de corrupción. Es decir, entró muy fuerte y además se puede reflejar en personas que eventualmente pueden no ir a votar, que del tema no quieren hablar, que están desahuciados, que están decepcionados, pero que no, según los especialistas, probablemente no vayan a votar. No alcanza para que vayan a votar otra opción. Y si van a votar, probablemente vayan a buscar un lugar de la oposición que no es necesariamente Fuerza Patria.
Entonces, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, miran con algo de expectativa esos que eligieron un camino distinto de la polarización. Después vamos a detenernos en este tema, pero uno puede empezar a pensar que algunos episodios que se dieron hoy pueden, no sé si ser moneda corriente, pero habrá que estar en alerta sobre cómo se van a manifestar algunos hechos de mucho enojo contra el gobierno, de mucha disconformidad. Hoy el presidente fue al corazón del peronismo, a La Matanza, tercera sección electoral, en esta caravana con Karina Milei, con Sebastián Pareja que levanta la mano y con José Luis Espert. Muchas cosas para analizar acá. Lo que pasó fue esto, que en un momento determinado, mucha cercanía hacia la camioneta que los trasladaba, de un lado, personas acompañando, acompañando al gobierno, es decir, militantes de la Libertad Avanza, pero también había gente que fue a insultarlo al presidente. Y entonces terminaron con 2 personas detenidas por arrojar piedras o algún elemento contundente y una caravana que hizo 3 cuadras, que estuvo muy pocos minutos y que se tuvo que abortar efectivamente el acto político. Acá hay muchas preguntas para hacerse. Si efectivamente en el Congreso, hoy justo miércoles, bueno, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? José Luis Espert saliendo de la escena en moto y sin casco. Todavía, insisto, no hay certeza sobre si eligieron un escape diverso, si Espert se fue primero que todos, si no esperó a ver cómo se resolvía la escena, o todos se fueron y lo dejaron a Espert. Pero Espert se subió a la moto y se convirtió en una de las imágenes de la jornada. Acá hay un dato muy importante, que es que en la pelea por el sentido de lo que pasó, si el gobierno quiso instalar la idea de que era el kirchnerismo, que eran los intolerantes, que tiran piedras, pero que respondemos con kirchnerismo nunca más, si esa era el sentido de lo que pasó efectivamente en La Matanza. Y en realidad lo que terminó pasando es que la imagen en redes sociales, una calle digital que le importa mucho al gobierno, todo se convirtió en un meme de Espert escapándose. Creo que tenemos alguna de las imágenes que ratifican eso, ¿no? Miren, por ejemplo, esto es lo que vivió mayormente en las redes. La conversación en redes sobre lo que pasó no fue el kirchnerismo y su manera de ser violenta atacando a quienes vienen a poner la novedad y acabar con el kirchnerismo, no. Lo que quedó como conversación fue esto. Y hay alguna cosa más vinculada a la película E.T., etcétera, etcétera. Ahora hay otra cosa para pensar acá, o por lo menos para hacerse una pregunta. Justo hoy miércoles, si por 50 jubilados y jubiladas el corazón de la ciudad de Buenos Aires está blindado, es difícil pensar un error tan grande como ir al corazón del peronismo, La Matanza, tercera sección electoral, a Loma de Zamora, y con 4 o 5 guardianes de plaza. Es muy raro pensarlo de esa manera. Hay que generar alguna pregunta sobre eso. De mínima, hay alguien que no está pensando bien la custodia del presidente, porque el presidente quedó muy regalado en esa escena. Y después se pueden abrir otras preguntas. Por ejemplo, Casa Militar, ¿qué le advirtió al presidente sobre, en un contexto como el que acabamos de ver, de mucho enojo con el gobierno y creciendo, porque no sabemos dónde termina eso? Hacer un acto de estas características casi sin protección, bueno, insisto, es para hacerse algunas preguntas, porque cuando el gobierno quiere que algo no suceda, no sucede. También pasó esto hoy con Leila Yani, en la provincia de Buenos Aires, que la echaron de una esquina en la que estaba haciendo un acto político. Por ahí andaba Leila Yani y tuvo que irse de la escena. Y también pasó con Jorge Macri, que en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, entró a una pizzería, quiso ir a comer alguna empanada, vecinos y vecinas lo advirtieron y le dijeron que se vaya, y lo echaron. Se va poniendo tensa la escena, se complica la campaña. Y claro, no es una escena con la que el gobierno no tenga nada que ver. El gobierno viene trabajando con la emocionalidad violenta como manera de hacer política desde hace mucho tiempo. Y sobre todo volvamos a la imagen de José Luis Espert. Con José Luis Espert viene pasando esto hace tiempo y en lugares que le son
por lo menos a priori, neutrales, sino amables. ¿Recuerda lo que pasó con José Luis Espert en la UCA, en la Universidad Católica, hace un tiempo, cuando insultó a la hija y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se acuerdan? Miren. En mi vida, ¿no? En el 2012, hacía meses que estaba, y le digo, ¿cómo no va a estar amargada si soy la hija de una gran puta? Hija de una gran puta, entonces... ¿No gustó eso? Ah, bueno, eso fue lo que escribí. Eso fue lo que escribí. No digo que... No sabía que estaba politizado. Bueno, recuerdan la escena. Espert se tuvo que ir y allí había un auditorio que a priori no era necesariamente hostil para José Luis Espert, que debe haber creído lo mismo y sin embargo se tuvo que retirar. Lo que está ocurriendo, o la pregunta que nos hacemos es si se está configurando un nuevo clima social, a partir de muchas cosas, a partir de la convergencia de problemas con la economía real, las familias endeudadas, los salarios que no alcanzan, fin de mes que llega a mitad de mes, día 15, día 16, más las tensiones financieras, más las peleas o el hecho de dinamitar puentes con todo lo que se mueve, incluso con aquellos que quieren hacer acuerdos y aliarse con Milei de hace mucho tiempo, y que casi que se acuerdan encima un montón de sectores, los gobernadores, otros sectores de la política, pero que sin embargo Milei parece no haber dejado otro camino que efectivamente romper los distintos acuerdos que se podrían haber construido. Y por supuesto ahora, sobre todo esto, la corrupción o las sospechas de corrupción. Se va armando un nuevo clima social en medio de muy pocos días hacia la campaña de la provincia de Buenos Aires y camino hacia la campaña de octubre. ¿Cómo va a ir modificándose ese clima social? ¿Las cosas van a mejorar o van a empeorar? Las variables parecen ir hacia un camino de más calma o de mayor tensión. En medio de todo esto a veces el humor ayuda, pero debe ser muy difícil para nuestros colegas de la revista Barcelona hacer humor en estos tiempos. Y se hacen esta pregunta, miren. Es la cuenta en X de la revista Barcelona. Sorpresa. Roban a discapacitados, apalean jubilados, fusilan periodistas, hambrean a los trabajadores y la gente los recibe con insultos y no con alegría. La pregunta sobre en qué momento estamos entrando, si es un punto de quiebre, si hay una nueva escena y sobre todo cómo se expresa en las calles y en el marco de la campaña el conflicto social, cierta calentura en la gente con un gobierno que además la cancherea de mínima provoca en la mayoría de los casos. Arrancamos QR con las voces del día. Mire cómo esto escaló internacionalmente. Milei pasa por su peor momento político en Argentina. La confianza en su gobierno ha caído un 13% por los escándalos de corrupción que salpican a su núcleo duro. China investiga a irmã do presidente Javier Milei por sospecha de corrupción. Otra vez Karina Milei en el ojo del huracán. ¿Qué tal? Es un castigo permanente en todo lo que significa bienestar para el pueblo. Se lo arrebata y lo entrega a manos privadas. De esa manera también está entregando el país, ¿no? Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios, forman parte de un mismo patrón, el accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Ha demostrado a lo largo de la historia argentina, siempre que esto termina mal. Yo me pregunto, cuando la gente se queda sin trabajo, ni siquiera va a poder comprar los productos chinos de todo por 2 pesos. La estafa Libra, la coima de la Andis, los pedidos de retorno en el PAMI y en el ANSES, la venta de candidaturas, Petovelo y la omisión de entrega de alimentos. Hay un patrón que se repite y hay un nombre que se repite. Ese nombre es el de Karina Milei. Del presidente para abajo se tienen que evaluar y sacarse la careta y pasarle la motosierra también. Me dicen que llegaron 2 avisos a mi casa, mentira. No, nunca me llegó nada a mí, pero la luz me llega y casi 100.000 pesos de luz. Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Atención que le tiraron algo al presidente, están desplegando un escudo protector, no va a llegar hasta la plaza como estaba previsto, está pasando entre medio de las contramarchas ahora. La caravana tuvo que huir directamente. Fíjense, José Luis Espert está huyendo en una moto sin casco. Jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión, Dios mío. Me hace acordar al 2001. Era contra el laburante, contra el jubilado,
era contra los humildes, era contra los trabajadores, era contra la industria nacional, era contra los sectores medios. Milei, el pueblo ya te descubrió. Es miserable empleado de las corporaciones. Que no vengan a ver, que no vengan a ver. Jubilado le enseña cómo luchar a la CGT. Jubilado le enseña cómo luchar a la CGT, era, ¿no?, lo que se cantaba en un miércoles más de movilización de jubilados y tensión, por supuesto, con la represión policial. Muy buenas noches, Irina Hauser. Hola, Hernán Melcher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué vieron en la escena hoy en Lomas? Yo dos cosas me llamaron poderosamente la atención. La primera es las declaraciones del propio Milei, vos recién lo relatabas, exaltado y demás, pero mientras Franco se estaba diciendo que los audios eran truchos y qué sé yo, él dijo, lo vamos a denunciar. Sí. Es un cambio sustancial, porque se supone que hasta ahora Españolo, bueno, estaba con ellos, digo, si uno imaginaba que había borrado sus mensajes o mensajes que supuestamente había hecho o había tenido con Karina Milei y con Milei, daba la impresión que cerraban filas, pero lo que escuchamos ahí fue una cosa distinta, y lo hablo estrictamente desde la mirada jurídica, no además desde la política, ¿no? Sí. Es que dijo, todo lo que dice Españolo es mentira, entonces es como, bueno, no estás cuestionando los audios. O sea, para mí igual no hay motivo para cuestionarlo, pero... Lo que no sabemos si es una estrategia, si cambió la estrategia o es Milei en estado puro. A mí me pareció que era... Más impulsivo, a mí me pareció que fue algo impulsivo, no sé, me puedo equivocar, pero... Españolo es el que hizo, la voz de él, o los audios son de él hablando. Sí. Que esté de un lado o que esté del otro no es lo mismo. Es decir, es absolutamente trascendente. Sí. No es decir, si yo lo pongo en la vereda de enfrente y lo voy a cuestionar, o si lo abrazo y digo, no, pobre víctima. Es cambia de pe a pa, es decir, es la antítesis. No solamente legitima lo que legitima los audios, sino que además establece una línea. Claro. Allá está él, acá estamos nosotros. Y ahora hay que ver qué hace Españolo, usándole al presidente. Perdón, pero esto es después, claro, ¿qué pasó acá? Echar a Españolo y a Garbellini implicó una suerte de reconocimiento de los hechos. Entonces me parece que también se confrontaron con esa encrucijada y por ahí, bueno, esto que vemos como impulsivo, por ahí no fue tan impulsivo o hay algo pensado, alguna cuestión, porque lo que me parece es que de lo que están tratando de salir es de eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar con Irina porque hay novedades en la causa, más allanamientos, qué pasó con los teléfonos de Españolo, con un teléfono, y si había o no había mensajes borrados y con quién. Vean, dentro de lo que pasó allí en Lomas, dije La Matanza, disculpen antes, lo que pasó en Lomas, hay distintas imágenes, pero captamos esta con Milei discutiendo con alguno de las personas que se estaban manifestando. Ahí está Milei, casi en la misma actitud que había tenido Espert en Junín, ¿se acuerdan? Porque esto viene además después de Junín. En Junín ya habían corroborado que había un sector de la ciudadanía que se acercaba a repudiar la presencia de Milei y de los principales dirigentes de La Libertad Avanza. Y pocas horas después, un acto, yo insisto, en la tercera sección electoral, corazón del peronismo, vas casi regalado. Ahí hay alguna pregunta para hacerse, me parece, ¿no? Esta forma de reaccionar o de responder, a mí la verdad que me descoloca, porque es como si se estuvieran poniendo en, no sé, te salvo te la devuelvo, ¿viste? Una cosa medio extraña, ¿no? De salir a contestar con violencia también, ¿no? Porque es esa la forma de reacción. Ahora, ir en una caravana a Lomas de Zamora, Milei, y en estas condiciones. En estas condiciones, aparte de no haber pisado el territorio jamás, ¿no? A mí me parece muy delirante. No sé qué estaban buscando. O estaban buscando que los repudien. Por eso ahí aparece. O es una provocación. ¿no? Si hay un intento de victimizarse, porque viene muy fuerte la línea del gobierno de ahí están los violentos son ellos, miren las cosas que nos hacen, ¿no? Que es un poco lo que pasó también en Junín. Hoy entrevistaba a una vecina y decía, bueno, es la primera vez que viene el presidente a Lomas de Zamora,
no vino a hacer ninguna obra ni a inaugurar ninguna obra, Sí. no vino a esto, lo cual remarca justamente lo que decía Irina. Yo la verdad digo, a ver, puede haber reacción de la gente puede estar enojada, no lo justifico naturalmente, pero puede estar enojada y pudo haber pasado, sí. Permítanme también ver una alternativa B. No sé si leyeron El Mago del Kremlin, creo que en la página 328 cuenta algo parecido a esto. ¿Qué estoy diciendo? Y que, viste, un viejo dirigente a mí me decía, cuando pasa algún hecho, vos fíjate a quién le conviene. Y da la impresión, después creo que el resultado no fue el que tal vez esperaban, si es que mi especulación tiene algún asidero, pero si vos no tenías respuesta, no tenés respuesta al hecho, no hay ninguna respuesta, la respuesta es patearle a la tribuna. Franco no dijo nada, era una cosa insólita, no tenés respuesta. La única respuesta, lo hablábamos hace unos días, es tratar de llegar a la elección y que nos vaya bien. Bueno, tenés que ganar tiempo. Y la victimización están en eso, viene bien, ¿no? Estaba pensando, hablando de las inauguraciones, lo último que inauguró Milei, de las pocas cosas que inauguró, fue un nuevo edificio de la Corporación América hace unos días. En una situación que creo que hay que seguir pensándola, porque parece Milei abrazándose efectivamente a eso, ¿no? A un sector del poder económico. Creo que en estos días vamos a hacer algún análisis con Hernán sobre el tema, porque el gobierno parece estar en una senda muy complicada, muy compleja realmente. Lo vamos a analizar ahora en algunos estudios de opinión pública de Sheila Birkel y Raúl Timerman, que vienen trabajando muy bien, no solamente en los datos, porque ahí lo interesante es comparar de la misma consultora cómo le viene dando con la misma metodología la información, sino el análisis más cualitativo cuando escuchan hablar a la gente y qué cosas empiezan a aparecer en los focus group. Vamos a detenernos en el caso Españolo. En paralelo a todo esto, Guillermo Franco es el jefe de gabinete en el Congreso. Una escena realmente muy, muy triste en términos institucionales. Y ya lo vamos a analizar porque está Esteban Paulón aquí para charlar con nosotros, diputado nacional, para conversar un poco sobre lo que dijo Guillermo Francos y vamos a contrastar a ver si todo lo que dijo Francos efectivamente es así también en términos económicos con Hernán Lecher. Pero metemos en el tema Españolo. Hay nuevos audios y son audios que invitan a escuchar con atención a ver qué es lo que sigue describiendo en estos testimonios el ex titular del Andis. Dale. A ver, están todas las empresas calientes, o sea, es cuestión de que vayan a preguntar. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar. Esta empresa ya estaba. Nosotros ya tenemos todo repartido. Sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15, este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartida que había. Este vendía 30, la Suizo. Hoy, ¿qué pasa? Hoy la Suizo vende 55, 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad. Y cobro siempre primero y cobro y todo. Esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20%. Y lo mea y obviamente está recaliente. Y ¿sabes qué? Esta tiene más guita que esta. Esta tiene más guita que esta. Porque esta está ahora haciéndosela. Son desprolijos. Y son desprolijos. Pero, y todo eso es Lule. Todo eso es Lule. Todo eso es Lule. O sea, nos está cogiendo a todos, por encima con la pija de Karina, no con la de él. O sea, te dan parte, vos lo ves negro, desagradable, vos viste lo feo que es. Los generos son más hábiles, son más prolijos, no dejan los dedos, este está dejando los dedos, pero aparte son 6 meses que recién llegamos y ya estás haciendo este zafarrán. Hay una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto. ¿Cómo hace? Bueno, este es uno de los testimonios, me parece, de los más fuertes y sobre todo que empieza a mostrar algunas intencionalidades o lecturas de la escena por parte de Españolo, ¿no? A mí me parece que viene a completar los audios anteriores, ¿no? Y lo que vimos hasta ahora algunos de los más elocuentes son los que hablaban de porcentajes de coimas que habrían cobrado Karina Milei y Lule Menem. Lo que ves acá, lo que escuchamos acá, que además queda claro que es evidentemente en julio del año pasado, porque dice a los 6 meses ya están haciendo este zafarrancho. Lo que ves es o lo que se escucha es la operatoria que aparentemente han hecho con la compra de medicamentos y cómo elegían a la droguería suizo-argentina y qué es lo que se le adjudica. Acá una de las cuestiones muy llamativas es
cómo tuvo un crecimiento exponencial en la contratación para la compra de medicamentos por parte de distintas áreas del Estado, justamente esta droguería. Y lo que escuchás ahí es cómo fue cambiando el esquema y le fueron dando cada vez más, ¿no? Y evidentemente, bueno, si uno se pone a razonar, la lógica es que ahora el fiscal Franco Picardi esté tratando de analizar posibles coimas, seguramente paralelas a toda esta repartija, como le llama él, ¿no? Claro. Pero además ahí señala, me parece, Españolo, entre varias cosas, el posible enojo del resto de las Bueno, de la dice, droguería. claro, están todos enojados, porque antes se llevaban una parte uno, una parte del otro, y ahora se lleva casi todo. Aumentó el tarifario. Claro. Y entonces dice, solamente habría que ir a pagan... preguntarle para que empiecen a hablar. Y encima dice, le pagan a tiempo a la droguería suizo-argentina, ¿no? Bueno, cuenta todo ese nivel de detalles que para mí es muy relevante, porque es uno de los focos que está teniendo hoy la investigación. Que haya empezado a intervenir la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, como contamos ayer, tiene que ver con esto, que es lo que viene a corroborar. Pues es que además de ver Andy, se empieza a ver toda la operatoria de manera más general. Sí, me parece que no se va a poder quedar exclusivamente con Andis, porque además estos audios, por lo que contaron los colegas que los difundieron, que son Mauro Federico e Ivi Cángaro, que estuvo con nosotros, que los expusieron hoy, ellos dijeron que ya los entregaron en la causa. Entonces, bueno, esto implica que siguiendo el recorrido que hizo hasta ahora el fiscal Franco Picardi judicialmente, bueno, se van a tener que meter con otras reparticiones. Sí. Que por lo que ya sabemos, además que se puede ver públicamente por las compras del Estado, Ministerio de Seguridad tiene compras con la droguería suizo-argentina, Ministerio de Defensa también. Y el Ministerio de Salud tiene una proporción bastante grande. Creo que por eso hoy difundieron también un número, no sé si lo viste. Ellos difundieron un dato haciendo una comparación entre a cuánto compraba un medicamento, si lo compraba el Ministerio de Salud a la droguería suizo-argentina y a cuánto lo compraba Andis, ¿no? Como sugiriendo acá hay un sobreprecio, que es una diferencia, por lo menos en el caso de un medicamento importante, de un 27%. Yo creo que es un poco la reacción también del ministro Mario Lugones, que no está en su mejor momento, digamos, como para tirar la pelota para afuera. Pero bueno, después de eso tenés que ver qué pasó. Andis, además, ¿de quién depende? Sí, claro. Bueno, ahora sí directamente de salud por esta nueva disposición, pero era un ente autárquico. Sí, bueno, pero es como la MAT. Hay una responsabilidad transitoria, ¿no? Hay otro testimonio donde también Españolo muestra que él es parte del asunto, que él dice, yo gano, creo que 3 palos, dice que gana en un momento. Sí, dice de su sueldo. Se queja por su sueldo. Casi 3 palos, 2 palos 800, una cosa por el estilo. Se queja por su sueldo y dice, y no me dejan meter la mano, con lo cual Españolo no es un denunciante. Españolo lo que le pasó eventualmente es que no pudo morder como él quería morder, y se queja de lo que sale vivir en el alquiler de un country y las escuelas, etcétera, etcétera. Y hay que viajar y hay que comer, ¿no? Una cosa realmente muy denigrante. Pero volvamos a que escuchamos en la apertura, que tiene que ver con Españolo diciéndole a su interlocutor el enojo respecto a lo que había pasado con esa radiografía de un perro que había utilizado Manuel Adorni para poner la parte por el todo de que todo estaba podrido en la manera en que se habían otorgado pensiones por discapacidad. Mirá. Lo tenés pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro, dijimos, esta pensión no se otorgó, la radiografía del perro, que hoy que dicen, esta pensión se otorgó, y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó, porque hoy están mintiendo, esa no se otorgó, te lo pasé clarito, esta no se otorgó. Insistimos, más allá de que por alguna razón Adorni, o porque se confundió, o porque vio la posibilidad de aún ser más cruel, mintiendo y utilizando ese caso, algo que nunca había ocurrido porque nunca se otorgó esa pensión, más allá de todo eso, está claro que Españolo tenía acceso a la parte de la estructura, era fundamental, muy importante. Lo que Españolo ofrecía, eso se hacía. Tomaba decisiones y sus decisiones, bueno, más allá, insisto, de lo que haya hecho Adorni, eran importantes en ese esquema, ¿no? Lo ubica a Españolo en la escena. Sí, en varios audios medio que surge como una cuestión de queja, ¿no? Se la llevan ellos. Se la llevan todas ellos, dice, claro, en uno de los audios.
es muy difícil despegarlo del esquema y pensar que es un pobre denunciante que está buscando cómo salir de esto. Ahora, insisto, la situación de Spagnolo es Milei diciendo, lo vamos a llevar a la justicia y vamos a demostrar que mintió, frente a la justicia que tiene elementos eventualmente para decirle, che, pero vos estabas hasta las manos con esto también. ¿Qué va a hacer Diego Spagnolo? Es la pregunta del momento y sobre todo va a ser importante, y ahora vamos a ir con eso, qué es lo que ocurra con la pericia sobre su teléfono. Pero mira, a esto nos referíamos respecto de Spagnolo llorando porque ganaba muy poca plata. Pero aparte generás ese... porque a Victoria la conocen, saben que Victoria no chorea. Amén. Dicen, no, porque tenemos una cosa, somos él. Partimos de esa base. Y te venís a ser el moralista acá, que tenemos que cuidar el mango, y me estás cagando de hambre. ¿Cómo hace para después, para chupar no ir y decir, che, no, mira, tenemos que subir los sueldos? No sueldo. O sea, te pone en una situación de sí o sí que dicen, ¿y qué te calientas con la que te estás choreando? A mí. O sea, a mí me ponen en esa situación. Bueno. Y después efectivamente mencionaba cuánto ganaba, etcétera, etcétera. Con lo que estás choreando, dice. Con lo que estás choreando. A mí me pone en esta situación. 3 empanadas, ¿no? Sí. Decía Spagnolo. Bueno, vamos a meternos en otro aspecto, tiene que ver con la causa y los avances en la causa y las novedades. Pero antes, Irina, felicitaciones, gran trabajo estás haciendo en este tema. Y además demostrado porque, bueno, ya vas consiguiendo auspiciantes para este momento específico. Todo un éxito. Para seguir sobre todo el tema de la causa judicial. Miren nuestro nuevo auspiciante. Chats problemáticos, inconvenientes. Libérese de incómodas conversaciones y posibles pruebas. Bienvenido a Spam Nuolo, la app que se deshace de cualquier charla comprometedora. Seleccione, borre y listo. Spam Nuolo, su chat de la nube, hecho. Baje la app ahora y obtenga 3% de descuento. Muy bueno. Es espectacular. En fin. Bueno, a ver, novedades. Sí. ¿Hay teléfono para nosotros? Sí, puede ser. Novedades en la causa. ¿Qué pasó hoy? Novedades en la causa. 2 cuestiones. Si querés hablar sobre teléfonos, que bueno, además fue un tema que tocamos aquí. La DATIP, que es este organismo del Ministerio Público Fiscal que se está ocupando de tratar de extraer la información de los teléfonos que fueron secuestrados, bajó el contenido del iPhone 16 de Spagnolo. El otro parece que está dañado, que es un teléfono que no sirve. O sea, no hay nada que buscar ahí. No habría nada que buscar en principio. Bueno, nosotros sabíamos que había mensajes borrados. Sí. Ese dato ya lo teníamos. Todavía no se analizó por completo el contenido, recién se está empezando esto, hay un primer informe así, que bueno, sería un informe preliminar, que es lo que se ve que buscaron, a ver si había conversaciones con Javier Milei y con Karina Milei, que es lo obvio que hay que buscar, y no había. Y esto es muy llamativo, porque como también contamos, el vínculo de Spagnolo con Javier Milei era muy estrecho y muy cotidiano. Es muy difícil creer que no haya mensajes entre ellos, ¿no? Claro. Entonces, esto se convierte en un dato relevante, que no haya mensajes. ¿Se sabe esos mensajes borrados cuándo podrían haberlos borrado? ¿En qué momento? Bueno, hay una sospecha de que los habría borrado a partir de que los audios salen a la luz. Hay una sospecha. Todo, bueno, acá tienen que profundizar el trabajo tecnológico, pero esa sospecha está. Y también hay un dato más, que es que Spagnolo cambió el teléfono en agosto del año pasado. O sea que ese teléfono que entrega es de agosto del año pasado. ¿Qué pasó en agosto del año pasado? Bueno, la denuncia. Tuvo la primera denuncia. Que vos contaste también. Exactamente. En agosto tuvo la primera denuncia, que era justamente por contrataciones con la droguería suiza argentina. Es una denuncia que después terminó archivada, pero que en su momento algo de ruido hizo y evidentemente tuvo sus coletazos, porque también estas conversaciones de los audios que están trascendiendo son en ese contexto, en la antesala y tal vez en el durante, ¿no? Pero que tienen que ver con el advenimiento de esa denuncia. Como contamos, esa denuncia terminó archivada porque se refería exclusivamente a los contratos, no hablaba de coimas. Ahora es otra denuncia que la hace
el abogado Gregorio Dalbón. El resto de los teléfonos están tratando de bajar la información. Tienen alguna dificultad con un Samsung de uno de Manuel Kovalip, que era uno de los hermanos, el que estaba dentro del auto con los sobres con dólares. Y de los otros todavía no tenemos novedades. ¿Por qué otra vez a Nordelta y nuevos allanamientos? Bueno, están tratando de reconstruir qué estaban haciendo los hermanos Kovalip, Jonathan más allá del y momento del intento de fuga. Sí, que es algo que yo de alguna manera lo planteé ayer porque me parece que es evidente que tienen que buscar eso. Lo del momento de fuga, el intento de uno y la fuga de otro, sí tiene que ver con una situación particular con el jefe de seguridad, que declaró en indagatoria. Evidentemente no le creyeron todo, o algunas dudas hay sobre lo que dijo, porque él intentó despegarse y decir que no había planteado, que no había hablado con ninguno de ellos en forma directa, así que había hablado con la garita, pero algo raro hay, ¿no? Pero acá la cuestión es ver qué estuvieron haciendo. ¿Qué estuvieron haciendo en tiempo anterior, días anteriores? Bueno, ese día por lo menos. Sí. Ese día por lo menos. Sabemos que que se pidió la extracción de los registros de las cámaras. Y lo que hubo hoy fueron 3 allanamientos en el barrio, en la isla, en el Golf y en el núcleo de Nordelta, en sectores administrativos, donde se busca información similar. ¿Qué quiero decir con qué estuvieron haciendo? ¿Con quién estuvieron? ¿Con quién se reunieron? ¿A quién vieron? Puede ser el jefe de seguridad, pero podemos estar hablando de otras personas. Sí. Además, hay algunas cuestiones que fueron pasando un poquito por el costado, pero que son datos que por ahí tienen alguna significación en esta causa, como por ejemplo que Fernando Menem, el hermano de Martín Menem, vive en el Golf. Y uno de los rumores es que sería una de las personas que armaba las reuniones con los dueños de la droguería. En Nordelta. Hay un audio español que habla de reuniones en Nordelta y que medio que dice, bueno, o sea, como que hay información sobre que se juntan ahí, ¿no? Como que es un lugar están queriendo buscar material para que confirme si efectivamente la casa de ese Menem, hermano de Martín... Esto es una suposición mía. Sí, está bien. Podría llegar a ser un lugar de reunión entre los Menem y los dueños de la droguería. Insisto, es una suposición mía por información que tengo. Fernando Menem vive ahí. Sí. El dato es este. Martín Menem tenía una vinculación con la droguería suizo-argentina porque a través de una de sus empresas comercializaba un producto de una firma de Martín Menem que se llama Gentech. O sea que ahí algo evidentemente hay. De todos modos, el núcleo de la investigación son los sobornos. Claro. Pero bueno, se trata de ver, bueno, por ejemplo, que cuando se subió al auto, Jonathan Kovalip, ¿qué hizo? ¿Subió algún bolso? ¿Algo? ¿Qué hizo? ¿Te acordás que le encontraron abiertas todas las cajas de seguridad de la casa? 3 creo que tenía, 3 cajas de seguridad. Como cualquier hijo de vecino. ¿Quién no tiene 3 cajas de seguridad? 3 cajas de seguridad, $50.000 en una y en otra no sabemos porque estaban las gomitas desparramadas. Bueno, ¿no? ya volvemos, Irina, con más información. Vamos a seguir hablando sobre esto. Y por supuesto, cerramos el momento spagnuolo del programa. Inconvenientes. Libérese de incómodas conversaciones y posibles pruebas. Bienvenido a Spam Nuolo, la app que se deshace de cualquier charla comprometedora. Seleccione, borre y listo. Spam Nuolo, su chat de la nube, hecho. Bueno, enseguida hablamos con Raúl Timerman, trabajo de la sastrería y de 3.0 con Sheila Wilker, sobre el caso español y el impacto en la opinión pública. Y lo saludo al diputado nacional Esteban Paulón, que nos va a acompañar en este rato. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar acá. No, gracias a vos. Enseguida hablamos de la presentación de Guillermo Franco, el jefe de gabinete en el Congreso. El show. ¿Show? No el de Guillermo Franco, que como siempre tuvo poco para entregar, pero sí algún otro momento
que no aporta nada a la institucionalidad y al prestigio del Congreso, que ustedes seguramente lo van a mencionar. Ya venimos con eso, algo vimos en la apertura. ¿Está Raúl para saludarlo? Lo saluda Raúl Timerman. Hola Raúl, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están ustedes? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Te vemos y te escuchamos muy, pero muy bien. Raúl, gracias por estar ahí. Bueno, bárbaro. Pablo, qué envidia me produce verte a esta hora de la noche con esa energía y ese talante. Bueno, de eso se trata. Tendrías que verme a la mañana, Raúl. Quiero que sepas que está Esteban Paulón también aquí. Muchas veces han compartido. Esteban, gran amigo Esteban. Participamos en un programa juntos durante mucho tiempo. Así es. Te estamos esperando de vuelta. A ver. Es mi candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, vamos, Raúl. Claro, Esteban es que presenta diputado nacional y candidato a senador nacional. Ya si tengo el apoyo de Raúl, medio camino hecho. Por la ciudad de Buenos Aires. A ver, Raúl, antes de escucharte, quiero, de todo el trabajo que hoy presentaron con Sheila Birken, que me parece realmente muy bueno, muy importante, y quiero contar algo, sin dar nombres propios, que alguien, un economista que trabaja y que ofrece sus servicios como consultor, observando el trabajo, decía algo así: si este trabajo se encarna en la mirada que el mercado tiene del momento del gobierno de Milei, el gobierno está en problemas. ¿Qué es lo que vio? Mira, primero el conocimiento del caso Españolo es uno de los datos con los que querría abrir, que es este. 78,8% de las personas encuestadas tienen conocimiento directo del caso. 21,2%, no, es decir, 8 de cada 10 personas saben de qué estamos hablando y lo conocen, lo saben explicar, por lo menos de alguna manera. Y miren este otro dato, y ya lo escuchamos a Raúl con otras placas, que es la imagen de dirigentes políticos después del caso Españolo. Y entiendo, Raúl, que esto es una de las novedades, que por primera vez Javier Milei y su imagen positiva, 39,8%, por primera vez no está al tope de las imágenes positivas, y aparece Axel Kicillof con 43,8%, Cristina Kirchner 41,8%, y recién ahí aparece Javier Milei, muy cerquita de Patricia Bullrich, que parecen correr suerte parecida. Para arrancar, Raúl, ¿qué ves acá además de lo que acabamos de decir? Bueno, básicamente este es el producto de cómo le pegó la sucesión de hechos. Acá hay que tener en cuenta una cosa. Este era un gobierno que hasta el caso Libra iba contra la corrupción de la casta. Cuando aparece el caso Libra, por primera vez se prende la luz de la corrupción. La gente decía, esto es corrupción, o es una gran inexperiencia por parte del presidente, o una gran irresponsabilidad, o es un acto de corrupción. Y había un 60% que decía es un acto de corrupción. Pensemos que él gana el balotaje con el 56%. Siempre tengamos eso presente. Sí. Saca 3 millones más que Sergio Massa en el balotaje. Sí. Se produce ese acto de corrupción y la imagen del gobierno cae más que la imagen de Milei. Es decir, en ese momento no cae tanto como ahora la imagen de Milei, se seguía manteniendo al tope, pero cae la aprobación de la gestión de gobierno por segunda vez y tarda unos 3 meses en recuperarse. Cuando se produce ahora la sucesión de vetos, el triple veto, por un lado, se deteriora el gobierno, aparece el Congreso en disputa mano a mano y doblegándolo en algún caso a Milei, se debilita el gobierno. Y aparece la coima. La coima es, desde el punto de vista de la visibilidad de la corrupción, es el paradigma de la corrupción. Lo otro de Libra había que interpretarlo. Tenías que interpretar que él hizo una acción por el cual se vio beneficiado económicamente. Bueno, y apareció un norteamericano que dijo que le pagaba. Digamos, había que hilvanar cosas. La coima no hay que hilvanar nada. ¿Y cuál es la dureza de esta coima? Es una coima diferente a todas las coimas que hemos conocido. ¿Por qué? En la historia
política argentina, que es mucha. Sí, claro. Esta coima se produce a partir de que se le niega a los necesitados, es decir, a los discapacitados, se le niega asistencia, medicamentos, se le viene negando aumento a los jubilados, se le viene quitando medicamentos a los jubilados, y en ese entorno, en esa situación, en ese escenario, se da la coima. Y la coima aparece brutalmente. Por eso la reacción tan fuerte de enojo de la sociedad. Y en 7 semanas la aprobación de gobierno cae de 51-52% a 40, 12 puntos. Primer pregunta, ¿cuánto va a durar esto? Segunda pregunta, ¿se recupera antes de la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Parece que no. Tercer pregunta, ¿qué impacto electoral tiene este hecho? A ver, Raúl, por supuesto la mesa se mete, Pablo, Esteban también. Quiero ver, le quiero pedir a la producción si tiene el evolutivo, la evolución de la imagen, que ahí aparece del propio Milei, en esas líneas, que ahí aparece un poco lo que dice Raúl. Miren. Esta es la aprobación, estas las imágenes. Está la imagen. De dirigentes políticos, la de Javier Milei. Digamos, habría que hacer un zoom sobre la derecha de eso, donde se ve una línea roja que aumenta exponencialmente, sí, que es la imagen negativa, y una línea azul que cae exponencialmente, que es la imagen positiva. Y eso sucede en muy poco tiempo. Claro. Y atrás, un cachito atrás tenés un aumento en la curva anterior, en el pico anterior. Eso es Libra, y el anterior tenía que ver con los primeros vetos a universidades y jubilaciones. Pero como decía Raúl, miren qué rápido se fue recuperando. Ahora, muy rápido va hacia arriba la imagen negativa, y la pregunta que se hacía Raúl, ¿va a tener capacidad para revertir esto de la misma manera que lo hizo antes? Parece complejo. El gran problema que tiene el gobierno en este momento es que no puede explicar qué es lo que pasó. O sea, como bien dijo Raúl, esto es clarísimo. De hecho, se instaló el 3%. Hoy el chiste del 3%, y esas son esas, como otras imágenes de la política, se instala rápidamente, y vos decís 3% y ya la gente sabe de qué estás hablando, y por eso se da el nivel de conocimiento de del caso, ¿no? Más cerca del 80%. Y el gobierno ante esa muletilla del 3% no tiene cómo responder. Hoy Francos vino al Congreso, después lo charlaremos, no hubo una respuesta consistente. Por otra parte, Javier y Karina son indivisibles, porque ellos mismos construyeron esa imagen. O sea, el propio presidente, por el lugar que le dio a su hermana, el rol que cumple la hermana, esta idea del jefe, de yo soy el instrumento, pero ella es la que planifica, la que piensa, la que arma, hace que el fusible esté al lado del presidente. O sea, no hay un fusible lejos que no lo afecte al presidente. A ver, Raúl, te pregunto esto que menciona Esteban. La imagen de Karina, ¿cómo está y cómo juega en la relación con Milei, si aparece muy afectada por el caso? Bueno, en principio Karina mantiene una imagen del orden del 30%. 30% es el núcleo duro de Milei. El núcleo duro de Milei, digamos, acepta todo lo que Milei diga, todo lo que Milei hace. Dentro del 40, no llega a 40 en este momento la imagen positiva de Milei, 30 puntos son del núcleo duro. Sí. Bien, es decir, que Karina, el núcleo duro coincide con la imagen de Karina Milei. Creo que hay una placa de eso. El núcleo duro coincide con la imagen de Karina Milei, y el malo de la película, identificado por la sociedad, que sería Lule Menem, tiene del orden del 20% de imagen positiva. Claro. Digamos, razonablemente, cuando ellos... ¿Qué hace un gobierno cuando tiene una crisis de este tipo? Esto le puede pasar a cualquiera. Suponemos que aparece un loco dentro del gobierno, dice acá todos coimean, este coimea, el otro coimea, y los nombra. ¿Qué tiene que hacer un gobierno?
Primero tiene que formar un comité de crisis que lo ayude a reducir el daño. El daño que le está provocando esto es terrible. Es más, nos preguntamos si se va a poder recuperar de esto. El gobierno no hizo eso. Y lo primero que hizo, dudando, lo separa a Spanuolo. No, tiene que separar a Spanuolo y por lo menos a Lule Menem, separar a los dos nombrados si quieren protegerla a Karina de alguna manera. Y tienen que dar explicaciones muy racionales de lo que ocurrió. Yo lo que creo, y tardaron 4 días en empezar a hablar, yo lo que creo que la angustia del gobierno, no sé si es porque no sabían qué quería Spanuolo o porque sí sabían qué quería Spanuolo. Pero indudablemente la opinión pública hasta el día de hoy no sabe qué quiere Spanuolo. ¿Qué quiere? ¿Ser un arrepentido? ¿Quiere presentarse? ¿Quiere presentar pruebas de su... ¿Qué quiere hacer Spanuolo? Nadie pudo hablar con él y saber qué quiere hacer. Da la impresión que el gobierno tampoco. Le trató de imponer cosas. Incluso sufrió, digamos, algunas aprietes por parte de algunos periodistas. Ojo, Spanuolo, esto viene bravo. El juez y el fiscal son muy bravos, etcétera, etcétera. Acá hay un hecho que no ocurrió nunca, que es hay un presidente que tiene una gran inestabilidad emocional y que su gran apoyo es su hermana, Karina Milei, es su apoyo psicológico, terapéutico, su sostén emocional, pero a su vez es la kriptonita de Milei. Si Karina Milei se cae, Javier Milei no tiene destino. Ese es un problema serio para, bueno, decir, si Karina es la kriptonita de Milei y Milei no puede otra cosa más que abrazar la kriptonita. Pero es que es el modelo que han construido. El modelo de gobierno que construyó Javier Milei es así. Por eso digo, son indivisibles Javier y Karina. Javier es Karina y Karina es Javier. Por eso la gravedad del caso y por eso la urgencia de una explicación consistente. Decía recién Raúl, explicaciones racionales, etcétera. Hasta ahora lo que escuchamos es bueno, es transparente, pongo las manos en el fuego, no pongo las manos en el fuego. Hoy parte de la discusión en el Congreso era quién ponía y quién no ponía las manos en el fuego y quién las sacaba chamuscada. La verdad que desde la sociedad, desde afuera, la gente que también, y agrego un dato más que me parece, Raúl seguramente vos vas a coincidir, que me parece que es complejo, parte de la paciencia que la gente le está teniendo a Javier Milei en el ajuste brutal que hizo este gobierno y que hace que el doble de las familias hoy que en enero estén en morosidad con las tarjetas de crédito y los créditos personales, es decir, no solo la plata no alcanza, si ya no alcanza ni endeudándote, parte de esa paciencia estaba atada a la suposición de que este esfuerzo tenía sentido, que esta vez sí tenía sentido porque Milei era algo disruptivo, algo muy distinto. Claro, en el nombre de algo distinto. En el nombre de algo distinto. Y de golpe resulta que estamos haciendo este esfuerzo como sociedad, los mismos sectores de siempre, hay sectores que no están haciendo el esfuerzo de una manera equilibrada, algunos sectores se le quitaron impuestos, se le dan determinados privilegios, etcétera, y ahí entonces aparece otra vez esta idea de, ¿a qué vino Milei? ¿A combatir la casta o finalmente a sostener determinados privilegios de casta? Quiero ir a una placa más para aprovecharlo a Raúl, que es la imagen del gobierno, que muestra no solamente una imagen muy mala, muy importante, o mala, muy importante, negativa, muy importante, sino que consolida la muy mala. Creo que tenemos esa placa, Juli, es una de las que elegimos. Esta me parece muy interesante. Evaluación de gestión del gobierno de Milei, muy buena 28,1, buena 11,8, es decir, entre buena y muy buena casi 40 puntos. Mala 9,9 y muy mala 47,1. Es decir, entre mala y muy mala 57%, pero el muy mala es muy fuerte. Ayúdanos a leer esto con propiedad, Raúl. Sí. Normalmente esto estaba en el orden de 50-50. Digamos, cuando está en el orden de 50-50, el muy buena es muy difícil que lo pierdas, que pierdas la adhesión, y el muy mala es muy difícil que en algún momento te apoye. Cuando esto se desbalancea, digamos, tu objetivo es tratar de recuperar a lo que perdiste. Lo que perdiste en general
se va para el lado mayormente de la mala, poco de la muy mala. Pero la mala que había antes se fue a la muy mala. Entonces, le queda 10 puntos en la mala. Es muy poco esa laguna donde puede pescar, recuperar. Esto mismo le pasó a Alberto Fernández. Es decir, a medida que se desilusionaban, se iban radicalizando. Y bueno, ahí ya se hace muy difícil recuperar. Ese 47% está fijo. O sea, el gobierno hoy tiene la mitad del electorado votándole en contra. ¿Qué ventaja tiene el gobierno? Cuando vos votás a favor de Milei, tenés un candidato. Cuando votás en contra de Milei, tenés 7 candidatos. Claro, se puede dispersar. Bueno, última pregunta, Raúl. ¿Cuánto tiempo y qué va sucediendo en ese momento? La sociedad procesa eventos como este y estamos a menos de 2 semanas. No es este domingo, es el domingo siguiente la elección de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo crees que esto puede jugar en ese escenario? Bueno, indudablemente lo que intentó hacer Javier Milei hoy en Lomas fue instalar un tema diferente al que está instalado en la agenda pública. Es decir, instalar, yo fui, me tiraron piedra, me corrieron, son los kirchneristas, hay que acabar con el kirchnerismo nunca más. No lo logró, es demasiado fuerte. Hoy Sheila en la presentación, cuando comentaba grupos focales, decía que a Karina la llaman Karina 3%. Está instalado eso. Es muy difícil desinstalarlo. El gobierno no tiene elementos. Yo hoy lo veía a Guillermo Franco. Yo lo conozco a Guillermo Franco de la época que era presidente del Banco Provincia, estaba con Daniel Scioli. Te aseguro una cosa, no quisiera estar en el lugar de él. Guillermo es un hombre racional, entiende la política, entiende la necesidad, pero se ve en una posición que tiene que ir a explicar lo inexplicable y a contestar preguntas que no tienen respuesta. Digamos, el gobierno está en un brete en este momento y puede recibir, yo te digo, la mayor desestabilización de la situación se va a producir en octubre si el gobierno a nivel nacional saca menos de 35% de los votos. Y no es imposible. ¿Y pensás que este enojo, si se sostiene, como vos recién lo mencionabas, se puede traducir en ausentismo o se puede traducir en un voto que se decepcionó y va a alguna otra fuerza? Bueno, sí, es muy difícil que Fuerza Patria reciba el voto decepcionado, porque el que está decepcionado de Milei, ese votante, no ve como alternativa a Fuerza Patria, justamente votó en contra de Fuerza Patria. Entonces es posible 2 caminos, o que elija un camino alternativo de medio término y diga yo no voto a Fuerza Patria en la ciudad, bueno, pero lo voto a Esteban Paulón, senador. Digamos, busca ese tipo de camino, lo voto diputado a Martín Lustó, o me voy con la gente de los 5 gobernadores. Pero lo más posible es que ese decepcionado no vaya a votar. Esa es la mayor posibilidad. Y entonces, vos fíjate que antes que esto suceda, los que más ganas tenían de ir a votar eran los que habían votado a Milei. Y después de este hecho, los que menos ganas tienen de ir a votar son los que votaron a Milei. En una elección tan pareja como era la provincia de Buenos Aires, esto puede volcar el voto a favor. Aparte, está muy bien lo que está haciendo Axel Kicillof. Se ocupa exclusivamente del territorio y de la gente que habita el territorio. Y no se ocupa de internas, digamos, no busca distraer con otras cosas. A pesar que tiene sectores dentro de su propia fuerza, digamos que no siempre aciertan en las cosas que dicen. Pero bueno, yo creo que al gobierno le va a ser muy difícil en estos días que faltan para la elección en la provincia de Buenos Aires poder revertir esto, y un resultado desfavorable en la provincia de Buenos Aires puede llegar a tener un efecto arrastre en la elección nacional posterior. Abrazo grande, Raúl, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes, mucho éxito en el programa y Esteban, no aflojes en tu campaña senador. Ahí estamos. Gracias, Raúl. Abrazo, Raúl. Tenés el primer hincha. Sí, no, lo vamos a buscar. Creo que está de viaje, espero que vuelva para votar. No, ya está. ¿Ya volvió? Sí, quédate tranquilo. Está el voto. Y tiene el documento a mano. Bien, buenísimo. Esteban, ¿cómo caracterizarías la jornada en el Congreso de hoy? Mira, en lo que tiene que ver con la presentación de Guillermo Franco, lo decía recién Raúl, un viejo lobo de mar en la política, por supuesto vino a poner la cara porque alguien en este gobierno tiene que poner la cara, pero no vino a dar ninguna explicación, no hubo ninguna explicación. De hecho, muchos de los temas que planteamos en las distintas participaciones pretendían una profundización y no se logró en este tema español. Para contextualizar, el jefe de gabinete avisa un mes antes que viene al Congreso y nosotros tenemos una semana para presentar las preguntas, por lo tanto hace 3 semanas que el jefe de gabinete tiene las preguntas y las responde. Esas preguntas no contemplan el tema español porque esto es muy reciente. Llegaron a entrar a las primeras del fentanilo, de la crisis sanitaria del fentanilo, que acá pasan tantas cosas que nos van quedando. Sí, claro. Tenemos hoy ya más de 100 familias que han macheado la muerte de su ser querido con el fentanilo contaminado. Y que es parte de una matriz, lo decía antes Irina, Lugones no está en su mejor momento, bueno, es parte de una matriz de la falta de controles, de regulación y el jubileo de la coima y la desconcentración, la desregulación, sobre todo en el sector salud, que es un sector que quienes conocemos cómo funciona el Estado, es un sector que es muy tentador para este tipo de operaciones, porque obviamente estás hablando de medicamentos que pueden tener alto costo, estás hablando de licitaciones de grandes montos. Es un negocio de altísima rentabilidad. Es un negocio de altísima rentabilidad donde siempre hay margen para aceitar algún vínculo y que te toque alguna licitación. En el caso de la Suizo-Argentina es un escándalo. Entonces, cuando el jefe de gabinete responde las 1.300 preguntas que le hicimos los 257 diputados y diputadas, las tiene que enviar previamente porque se supone que la sesión de control es sobre esas preguntas. Claro. Esas preguntas llegaron hoy a las 7 de la mañana. Por lo tanto, más allá de que todos leímos cruzada las respuestas para ver qué había contestado y encontramos algunas perlitas, yo puse algo ahí del viaje a la derecha Fest, etcétera, la verdad es que no aparecían, digamos, no había otro tema hoy en el Congreso que discutir lo de Españolo, las coimas, Carina, el 3%, esto de Carina 3%, que planteaba recién también Raúl. Y la dinámica de la sesión es un jefe de gabinete que a todo le responde con formalidades. Nosotros, por ejemplo, encontramos y se lo planteamos al jefe de gabinete y él no dijo nada, pero aquí estamos hablando de la compra de medicamentos de la Suizo-Argentina. Pero como parte de la tarea de la droguería es la distribución y la logística, en este gobierno, no antes, en este gobierno, la Suizo participó en licitaciones directas por servicio de logística, que podrían haber sido de cualquier producto, y ganó sobre 4 licitaciones del Ministerio de Salud, 3 por 78.000 millones de pesos. Logística, corre los 108.000 millones de los medicamentos, aparte, claro, corre los 172.000 millones de pesos que hay de reconducción presupuestaria en varios decretos del 2024 y 2025. Entonces, esas 3 licitaciones, es bastante gracioso, yo soy el jefe de gabinete hizo bastante el sota. Las 4 licitaciones, 3 ganó la Suizo-Argentina y 1 la ganó Andreani, que era la lógica, porque competían Andreani, el Correo Argentino, OCA y la Suizo-Argentina. 3 las gana la Suizo y 1 la gana Andreani por mejor precio. ¿Cuál es la diferencia en mejor precio? El 3%. Andreani propuso, uno dice, ¿será que Andreani decidió no poner el retorno y se ganó la licitación? Dice, ¿me quedo con el negocio directo? Oh, no, bueno. Suposiciones, ¿qué hacemos? Y el otro tema es, en 2 áreas que nunca tuvieron compra de medicamentos y que uno dice, ¿por qué estas 2 áreas comprarían medicamentos? Agencia Reguladora Nuclear y ENACOM, no es que no habían comprado... Nunca en la vida compraron medicamentos y no tenían partida de compra de productos farmacéuticos y medicinales. Hay un decreto de este año que les crea las partidas, o sea, abre una ventana de oportunidad de negocio en esas 2 áreas y les pone un poquitito de plata. ¿Viste? Cuando uno empieza y dice, le voy a apostar a este. Entonces le ponen unos 6 millones de pesos y en otro 35 millones de pesos. Obviamente es mucho dinero para un trabajador o para cualquiera de nosotros, pero para el Estado son 40 millones de pesos. ¿Cuál es la hipótesis con eso? Que en áreas que son poco visibles y que en general uno no mira ese tipo de gastos en esas áreas,
abrir la partida y después vía reconducción del presupuesto sí meterle nafta para que eventualmente la Suizo pueda entrar. Entonces, cuando abrís la ventana no te llama la atención, pero después... Después la utilizás para... Podemos hablar seguramente no de los contratos de la obras del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, que son 50.000 millones de pesos por año, o lo de Andis, que son 15.000 millones de pesos por año. Quizás son contratos de 2.000, 3.000, 4.000 millones. Pero hay una operatoria en todo el sistema de salud, que incluye el PAMI. Digo, ahora esta semana se han conocido algunos detalles. Hoy estábamos analizando y estamos terminando de analizar algo de información. Mañana vamos a presentar un pedido de informe. La licitación de los pañales, más de 400 millones de dólares. Un cambio de sistema, sacan a las farmacias de la distribución, ponen una empresa logística, un correo a distribuir directamente, y el Estado bobo que tenemos compra pañales al doble de precio del mercado en la licitación y valida ese precio sin ningún tipo de justificación. O sea, hay un montón de lugares, sobre todo en el área salud, que es un área donde hay mucha rentabilidad empresaria, en laboratorios y en droguerías, que te dan margen, incluso en los balances aparecen partidas de gastos de representación, gastos de gentileza, ellos le buscan una vuelta que uno intuye que son costos que van a algún esta es la lado. matriz que se está investigando, un poco lo que decía Sirina, a partir de Andis, pero que descubre toda la... Déjame agregarte una cosa, Sirina. trama. El tema pañales seguramente va a tener un desarrollo las próximas semanas, pero lo adelanto, la empresa que ganó la licitación de pañales, el gobierno le paga por adelantado, cosa que solo se hizo en algún momento con la obra pública, en procesos inflacionarios, porque obviamente mover maquinaria para llegar a un lugar, hacer una ruta, pero en este tipo de insumos es la primera vez que paga por adelantado 14.000 millones de pesos, que uno también puede intuir que es un adelanto que puede ser parte de algún tipo de retorno a áreas del gobierno. Vamos a escuchar un tramo de lo que dijo Guillermo Franco, jefe de gabinete. Enseguida Hernán Lecher va a agarrar 2 o 3 elementos también de lo económico que planteó Francos y va a hacer un contraste. Pero esto decía. Me interesa saber qué dirían ustedes si como gobierno hubieran sacado a más de 12 millones de argentinos de la pobreza. ¿Qué dirían si hubieran reactivado la actividad económica dándole impulso al sector productivo? ¿Hablarían de crueldad? Porque yo creo que no hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía. Es una buena síntesis de a qué fue Franco, digamos, hoy en la jornada, en función o en contraste de respecto a lo que decía Esteban Paulón. Fue muy elogiada Julia Estrada, hoy, la diputada de Unión por la Patria, porque cuando le tocó hablar, entiendo que no es mucho el tiempo que les toca para una exposición. 2 minutos. Utilizó bastante bien su tiempo, digamos, resumiendo un poco la escena, esta baldosa, este metro cuadrado en el que se encuentra el gobierno a partir de las denuncias de corrupción. Miren. ¿Cómo le va, señor Francos? El orfebre de Pallarols dijo, Karina Milei Le pide cobra... una interrupción al diputado Álvaro Martínez. No se la concedo. Bueno, el orfebre de Pallarols dijo que Karina Milei le cobraba $2.000 por una cena con el presidente. El 4 de abril, la agencia Bloomberg, Milei cobraba $20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Las reuniones se hacían en la Torre Le Parc de Palermo. Karina Milei los juntaba en una bolsa. Hayden Davis, le envío dinero a su hermana, Karina, y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera. Diógenes Casares, un empresario que ni siquiera vive en Argentina, en Silicon Valley, abría coimas por $5 millones. Eso me puso muy nervioso. The New York Times, insospechado, ¿no?, de Cuca. Novelli ofreció una reunión con el presidente si se firmaba un contrato de $500.000 en concepto de servicios de consultoría. Charles Hoskinson, otro empresario. Cosas mágicas pasarán, le dijeron, si ponía plata para reunirse con Milei. Ayer salieron otras denuncias de gente bien metida en el barro de La Libertad Avanza. Viviana Aguirre, diputada por la provincia por La Libertad Avanza. Cuando vi la corrupción que había en PAMI, le pasé todo al presidente. Nunca me contestó. Samuel Doichele, agricultor, dirigente cooperativista. Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir 10% no era delito. Se hacía en todos lados. Belén Veronelli, de La Libertad Avanza, Junín. Ofrecieron un puesto a cambio de una publicidad o de pagar pauta publicitaria en Junín.
Daniel del Curto, concejal de Berisso. Me dijeron que tenía que pedir el 10% de coimas del FISU para Berisso. Marcela Coronel, exdirectora del PAMI, de Santiago del Estero. Tuve que aportar el 25% de mi sueldo de PAMI en varias cuentas, en donde le piden el 3%, desde ya, desde Karina Milei, y además dice, escúchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8, dicen los de la Suizo. La traes a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Así se están manejando. Yo le pregunto, señor Francos, todos estos desconocidos entre sí, aparentemente se pusieron de acuerdo desde Estados Unidos, Argentina, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, para denunciar a Karina Milei por coimera? ¿O será que no es casualidad y que finalmente las coimas las está pidiendo? Bueno, allí Julia Estrada, después hubo un ida y vuelta con Martín Menem, que finalmente termina cortándole la palabra. Hay una escena que también había una referencia en lo que Esteban Paulón decía cuando le preguntábamos cómo había ido todo hoy en Diputados, que es la parte más bizarra, si usted, o que más lastima en términos institucionales. La protagoniza Marcela Pagano, diputada nacional, ex Libertad Avanza, ahora en el bloque Coherencia, si no me equivoco, y Lilia Lemoine, que Lilia Lemoine, cuando empieza a hablar Marcela Pagano y va a hacerle alguna pregunta al jefe de gabinete, se para al lado de su banca y ahí se queda, miren. Hacelo, amenazá. Amenazá frente a la cámara, dale. Repetí lo que me dijiste recién. Amenazame, dale frente a la cámara. ¿Qué me dijiste recién? Dale, ridícula, anda. Repetilo. Anda a tu banca. Repetilo. Anda a tu banca. Anda a tu banca. Seguridad, por favor, seguridad. A los diputados presentes, guardemos el orden. Le pido por favor. ¿Por qué? ¿Por estar parada? Anda a tu banca. Anda a tu banca. A vos te voy a hacer. Me voy a quedar acá hasta que termine la sesión. No te tenés Porque vos a mí no me vas a mandar a sentarme. Vos a mí no me vas a sentar. Anda con los corruptos. Vos estás con los corruptos. Anda con los corruptos. Anda. Y en un momento parece que alguien captó una imagen del celular de Lilia Lemoine que, bueno, en la interpretación parece estar coordinado con el presidente de la Cámara, Martín Menem, para esa escena. Aparece Martín Menem allí arriba, yo me puedo parar donde quiera y hay un emoticón, se pone nerviosa, parece contestarle, yo lo miraba a Francos y si jejeaba, como que sonreía. Bueno, ¿qué hay para decir de esta escena, Esteban? No, lamentable, la verdad. Primero, la descomposición y el fin de este proyecto político que es la Libertad Avanza, ¿no? Porque las dos son diputadas libertarias. Sí. Tuvieron distinto recorrido, pero se acuerdan ustedes que Marcela Pagano, hasta que se intentó constituir la Comisión de Juicio Político y por algún motivo sobre la hora Karina Milei dio la orden de que ella no jurara o no asumiera el cargo, más allá de que sigue nombrada en la formalidad en una resolución. Hasta ese momento ella había entrado, incluso hace poco cuando fue mamá, llevó a su hija, Milei se sacó una foto con su hija, o sea, parecía intentar preservar una relación con el presidente por fuera de lo que pasaba en la Cámara, que todos ya sabíamos evidentemente que ese vínculo no existía más políticamente, y bueno, ahora definitivamente en la oposición, o en un bloque que se posicionó de oposición, porque hoy también su compañero de banca, Carlos Alessandro, hizo denuncias muy fuertes sobre el presidente de la Cámara. Llegan a estas situaciones que no es la primera. La verdad que hubo mucha inteligencia del resto del cuerpo de no prenderse, de no prendernos en ese tipo de cuestiones, porque también a veces este tipo de escenas son las que todo el mundo se levanta, se cae el quórum y Franco se iba a la casa a tomar el tecito. ¿No? Con Sago y con algún otro diputado. Ya ocurrió. Así que nada, quedó un poco encapsulado, pero la verdad que no es una imagen que queremos dar, mucho menos en un momento donde el Congreso creo que tiene un rol revalorizado en la sociedad, porque lo decía Raúl antes, ha logrado constituirse como una institución de la República que le está poniendo límites al presidente. Algunas las ganamos, como el veto de la ley de discapacidad, de emergencia en discapacidad, y creo que si vetan la del Garrahan también ahí van a estar los votos. Algunas las perdemos, como la de jubilaciones, pero hay un reconocimiento de una parte importante de la sociedad que el Congreso está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender y representar a una parte de la sociedad cada vez más mayoritaria, lo estamos viendo en las encuestas, que no está contenta, ni conforme, ni cómoda por el rumbo que está llevando adelante la Libertad Avanza en el Gobierno Nacional. Gracias, Esteban, por haber venido. Gracias a usted. Nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos con Hernán Lecher analizamos y contrastamos algunos puntos de la política económica del Gobierno
en términos, lo contrastamos con lo que tiene para decir Hernán. Bueno, ustedes saben, cada día vamos a compartir las ofertas bomba del nuevo marketplace de Ribeiro. Y en este caso, cocina rico y saludable todos los días. La freidora de aire y horno digital Atma está con un 39% off. Ahora 179.999 pesos y lo mejor, te la llevas en 6 cuotas sin interés de 29.999 pesos. Gran capacidad, 11.6 litros, potencia 1800 watts. Vas a preparar tus comidas favoritas de manera rápida, saludable y sin complicaciones. Además, el envío es gratis con reintegro. Entrá a ribeiro.com.ar, llévatela ya mismo. Hacemos una pausa y volvemos con Hernán y hablamos del momento económico. Dale. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos, o que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave, mucho más cremoso. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo.
Suscríbete a perfil.com. Hablemos del momento económico y antes de meternos en algunas cosas que hoy dijo Francos, algunas definiciones económicas que vamos a analizar con Hernán. Hoy era un día de licitaciones, Hernán, también con esto de las tasas, de los pesos sueldos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Sí, igual te lo iba a contar con la primera cosa de Francos, pero no importa. Te lo anticipo ahora mismo. Yo tenía que tirar el centro al primer palo. Sí, sí, pero no importa, no pasa nada, porque, Pablo, pusieron toda la carne en el asador. Sí. Toda es toda. O sea, ¿qué quería? ¿Intervención en futuro? Hubo. ¿Pagaron tasa muy alta? Sí, 76%. ¿Todo para esta licitación en estos días? Todo. El lunes subieron los encajes. ¿Vos te acordás que subieron los encajes? Es decir, de 7,7 billones, casi 6 ya los tenías adentro. O sea, era como lo que queda. Sí. Bueno, y así todo, el dólar se mantuvo en 1.350 aproximadamente. O sea, lo que lees es que no bajó. Claro, la tasa de interés que suscribieron en los bonos cortos a 30 días y antes de las elecciones, lo que pudieron medio suscribir en eso, porque los demás se lo encajaron, pagaron 76% efectivo. O sea, altísima, mantienen la tasa altísima, intervinieron en futuro y si faltaba algo, abrieron una ventana de liquidez para eventualmente intervenir sobre la tasa. Así que todo, ya no queda más nada. Todas las herramientas que tenían para tratar de controlar la escena, las quemaron, las usaron o las quemaron. Y estás como en un límite, ¿no? Porque los encajes están en un nivel alto y porque si analizás el interés abierto, es decir, cuántas operaciones, digamos, de futuros están abiertas para luego cerrarse en algún momento, alguien las tiene que pagar, digamos, abiertas por el Banco Central, estás hablando de 6.000 millones de dólares. Mucho. Y hoy operaron un numerito importante. Y la idea es el gobierno es tratar de llevar esto hasta la elección. Bueno, sí, da la impresión que sí. Lo que pasa es que en el contexto en el que estás, lo hablábamos el lunes, tocarías el techo de la banda tal vez después de la elección, pero medio cerca de la elección. Es un problema. Es un problema porque lo que estás viendo... riesgo país, me olvidé, 8.30, sí. Que hoy Woody me lo recordaba. Y muy importante si querés rolear la deuda en dólares. Es decir, todo ese contexto lo que te está mostrando es que los inversores no le quieren prestar y que tienen dudas. Y como no le quieren prestar, ¿no me prestás? Bueno, te obligo. Y sí, está bien, son herramientas. Pero a esta altura del partido, yo te diría que buena parte del mercado se pregunta si se soluciona con un resultado electoral. Y peor aún, porque lo que están viendo es que el resultado electoral que veíamos recién con Timerman y demás, no va en buen camino. Podríamos decir que el mercado descontaba una victoria de Milei y medio que ahora está preciando lo contrario. Y todos son efecto de eso, ¿no? Hernán, ¿por dónde arrancamos con Francos? El efecto M, podríamos decir. Sí, claro. Bueno, el riesgo M. El riesgo M. Te traje 5 menciones, había más, analizamos mucho, en clave económica de Francos, pero te traje las más llamativas. Si querés arrancamos justamente con una que tiene que ver con la tasa de interés. A ver, la vemos.
La realidad es que la tasa de interés está determinada endógenamente por las condiciones de mercado. No es que el gobierno fija la tasa de interés. Casi que es tierno. Sí, ¿no? es tierno. No, y Me cuando enternece un poco. es como, ¿viste cuando repetir, a ver si pasa? Sí. Chicos, no es. Las tasas son los padres, se le voy a decir, ¿no? Claro, no es endógena. Creo que tenemos una gráfica para explicarlo, muy sencillo. Endógena quiere decir que no la determina el gobierno, Claro, básicamente. que no la determina el gobierno. Acá, ¿qué te traje? Traje una gráfica. Valor nominal operado del BONCAP. Este bastón grande que ves acá es que el Banco Central estuvo comprando bonos. Y si compró bonos, ¿para qué lo hizo? Bueno, para que no se desplome el precio de los bonos. Y si no se desploma el precio de los bonos, la inversa es la tasa de interés. Suben los bonos, baja la tasa, con lo cual, si yo compré para que suba el valor de los bonos, operé para que para que la tasa baje. ¿Quién? Y yo, Banco Central. Entonces, no es muy endógena. Es endógena, pero depende, podríamos decir. Bien. ¿Se entiende? No la define el mercado. Vos intervenís. De nuevo, son herramientas, pero no me digas de mínima que es endógena. De mínima no lo digas. Bien. Pasemos a la segunda. A ver, habló de cuestiones laborales. A ver qué dijo Paritarias Francos. libres. Sí. Dale. Los empleadores son libres de ofrecer a todos o a alguno de sus trabajadores remuneraciones por encima de las paritarias. Y medio que igual, ¿no? Listo, me voy. Claro. No traje ni placa para esto, Pablo, porque es una cosa... En serio, son libres, pero si hace meses que tenés básicamente topeada la paritaria en el 1%. Hoy me tomé el trabajo de googlear, se lo digo a la gente que nos está mirando del otro lado, que haga el ejercicio. Pone en Google y ponga homologación de paritarias. Claro, el gobierno lo que tiene que hacer es homologar una paritaria, Claro. aunque sea el acuerdo entre patronal y trabajadores. Claro, la tiene que le dé validez a la homologación Sí. es importante porque obliga al empleador a aplicarla, si no, es lo que quiera el empleador. Les sugiero que pongan eso y te empieza a aparecer. ¿Qué pasa si no se homologan? Bueno, cuando la homologación es del 1%, los salarios a la baja. Y tenés, pero, infinidad de apariciones que dan cuenta de la limitación, básicamente, a la negociación libre, por decirlo de algún modo, de las paritarias. A contramano de lo que dice Franco. Yo me pregunto en serio, cuando dicen estas cosas, ¿qué efecto tiene? Hoy lo debatía con algunos colegas y demás, algunos decían, bueno, la gente no lo sabe y demás. Puede ser, pero parece tan flagrante lo de la tasa endógena. Sí. Y esto, vos decís, chico, Yo pero... creo que en algún punto deben apostarse en tres. ¿A que no lo decís? ¿A que no decís que la paritaria son libres? ¿A que sí? Dirá Franco. Tres veces lo digo. Se habrá ganado alguna pizza o algo por el estilo, ¿no? O alguna vuelta en Porsche, quién sabe. Puede ser, ¿Qué puede más? ser. ¿Qué más tenemos? Tenemos estatales, creo, me parece también. Trabajadores del Estado, A ver. Con respecto, por supuesto, a los trabajadores estatales, el Estado paga e incrementa en función del índice inflacionario y en función de los recursos que el Estado tiene para pagarlo. Bueno, y agrega, y No en función de puede los ser. recursos que tiene el Estado, o sea que... Sí, en realidad claro, mucho como no. el asterisco es como más importante que todo. Claro. O sea, anula lo anterior. Creo que acá tenemos una gráfica, ya la Sí. mostré. Pero creo que estas cosas casi que podríamos hacerlas sin placa, porque No, a esta altura del tremendo. partido, la caída de los salarios, hasta acá te da 32%. Porque además, a ver, pasa una cosa, Pablo. Hace 3 meses atrás, esto surge de un informe que publica mensualmente el INDEC, que sale los salarios del empleo registrado y el público, ¿no? Entonces vos mirabas el público, te daba menos 20, menos 25, o sea, pierden más que el privado, bla, bla, bla. Hace 3 meses hicieron una cosa que está buena, que es abrieron entre el sector público nacional y el sector público provincial. El provincial está como 8 puntos acá, intenta Es decir, ir los hacia salarios arriba. públicos que pagan las provincias. Claro, Sí. es decir, hay una dinámica absolutamente distinta. Antes la curva estaba por acá, entonces vos decías, perdieron 20. Bueno, cuando lo desdoblaron, Sí. aparecen los provinciales por acá y los nacionales peor. Es decir, las provincias pierden, pero ahí van los gobiernos provinciales tratando de... Sí. Y esto es cuando... Acá te queda la nacional. Pierden las provincias, un trabajador provincial en interesante. promedio, 8%, 9%. El nacional, 32%. ¿Por qué ¿Entendés? dice 66.8 a noviembre? Porque si vos tenías 100 pesos, digamos, en noviembre del 23, en términos reales,
como esta paritaria está en línea punteada, ya la determinó el gobierno, y si le aplico la inflación del relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, me da un poco menos que 32. Acá si vos te fijaste da 33,2. O sea, encima van a la baja, siguen a la baja. Y esa va a ser la pérdida comparado con noviembre del 23. Y me animo a aseverar que va a estar más abajo, porque la inflación va a ser más alta. Bien, va a ser un 1 o 2 puntitos más alto, con lo cual va a ser aún peor. Pero bueno, es lo que dice Franco. 0-3, Guillermo, con Hernán en este ir y venir. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ya no puedo más, no puedo más. Industria manufacturera. Ahí está. A ver, Guillermo. A su vez, en junio, la industria manufacturera logró una suba del 9,3% interanual, mientras que la construcción aumentó 31% interanual en julio y el acumulado de los 7 primeros meses del 2025 presenta un incremento del 10,9% respecto a igual periodo del 2024. Revolución productiva, Hernancho. Sí, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde? En lo último que dijo, en el año. La comparación es que en el 2024, pero claro, si vos hiciste percha todo en el 2024 y te comparás con eso, y se llama ventaja estadística eso. Si la comparación con una base muy baja te permite que sin hacer demasiado te dé mejor. A ver, es parecido a decir, el primer tiempo lo perdiste 10-0. Claro. En el segundo ya metiste 3 goles. Fantástico. Vamos 10-3. Esa es exactamente así. Vamos, equipo. Claro, vos decís, no, el segundo tiempo 3-0. Claro. 3-0 voy, ¿no? Amigo, vas 10-3. Bueno, acá tenés los datos de la industria, como el promedio. Ves que mejora un poquitito respecto del 2024, pero está lejos del 2023, lejos del 2022. Lo estás comparando lejos con es eso, con junio del 23, claro. Sí, en realidad él toma el promedio, ¿viste? Dice, bueno, este promedio es mejor que este. Sí, claro, porque mirá cómo estaba acá. Entonces te muestra esto contra esto. Decís, muy bien. Pero esto contra esto ya no te da lo mismo. Acá comparas modelos, eventualmente. Claro, sí, digo, la industria está absolutamente relegada. Viene el 2 de septiembre, Día de la Industria. Sí. Ahí vamos a traer varias cosas. Es un día importante para pensar qué país querés. Bueno, y a hablaba... ver qué dice el gobierno, ¿no? Porque tiene que hablar frente a los industriales, me imagino. Sí, la última vez le dijo que todo lo que habían hecho el desarrollo industrial de la Argentina era robándole al sector agropecuario. Sí. Y acá te traje construcción, viste que también lo mencionó. Sí. Acá no te muestro los años y te digo, adivina cuál es el 24 y el 25. Y bueno, los dos últimos, sí, ganaste. Fácil. Bueno, raro. Claro, él hace esta comparación, viste, te compara este con este. Y dice, mirá, mejoró, pero che, está horrible igual. Claro. Sí, bueno. Bien. ¿Y el último? Guillermo Francos con los salarios. Este es un hit. Este ya, claro. Salarios que le gana a la inflación. A ver cómo le explica. En el primer semestre del 2025, el índice de salarios presentó una suba acumulada del 20,7%, ubicándose 5,6 puntos porcentuales por encima de la inflación del periodo, que fue del 15,1%. Dice Irina que no se estaría corroborando el asunto, por lo menos en su caso. Sí, no sé en el resto. Tal vez algún gerente. No sé cómo hace. Acá la calculadora falló, no sé. Pero yo creo que este corte es de todas las veces que va, ya lo pone igual. Ya es el mismo, no tiene ni... de todas maneras te vas a esmerar en explicar. Sí, creo que tenemos acá una placa de algo que venimos contando. Bueno, fíjate cómo los salarios claramente respecto del 23, pero además con una característica, porque han perdido, ¿no? Han perdido los registrados. ¿Pero por qué dice algo tan flagrantemente opuesto a lo que ocurre estadísticamente? Yo creo que construyen o pretenden construir un relato donde alguna parte de la sociedad tal vez termine reivindicándolos. Me parece que en esto hace bastante mella, porque a esta altura del partido, bueno, vos te das cuenta. Podés aguantar, pero la cosa no va bien. Cuando vos comparás tal vez este momento con ese momento, bien, de nuevo, te puede dar positivo. Sí, claro, el primer semestre es mejor que el primer semestre del año pasado. Sí, venía de una inflación en diciembre, luego de la devaluación, muy elevada. Enero fue muy alto. Entonces, esa comparación. Ahora,
cuando vos mirás, y acá lo hemos dicho, no solo estás peor que en noviembre del 23, es decir, nunca recuperaste lo perdido, prácticamente en ningún segmento, ni siquiera en el registrado, con la inflación que utiliza el gobierno. Ni siquiera me metí en la discusión de cuál era la inflación. El que se metió fue Marco Labaña el otro día. Que sí. Lo dejamos para otro Me parece rato, que quiso decir, no es mi culpa. Yo no fui. Miren para allá, yo ya lo tengo. Y acá es la que te decía antes, ¿ves? Como los públicos pierden esto, pero los provinciales intentan llegar hasta ahí, los nacionales están acá abajo. Esto está hecho hasta junio, no está hasta Ahora, fin de Hernán, año. ¿cómo se explicaría que eventualmente sigue cayendo el consumo si los salarios le van ganando a la inflación? Tendríamos que hablar de una sociedad... No, pero es que no le están ganando, ¿eh? Y cuando vos mirás en la placa pero por anterior... eso digo, ahí es donde digo... no se corresponde, digamos, con lo que está pasando con el consumo. No, claramente. Pero bueno, me parece que ahí yo creo que el gobierno se quedó preso de su propio relato previo hasta finales del año pasado, donde vos de repente veías que se recuperaba. Nosotros veníamos diciendo acá, che, ojo, porque hay un techo. Y se ameseta y no va a recuperar más que esto y bla, bla, bla. Bueno, lo decíamos en las jubilaciones, lo decíamos en los salarios, efectivamente terminó sucediendo eso. Se estancó ahí. Peor aún, porque la actividad tiende a caer, porque encima la tasa la subiste un montón, o el escenario monetario te llevó a que tengas una tasa muy alta, con lo cual ni empleos ni salarios van a tener demasiado dinamismo. Bueno, gracias, esto es Hernán. lo que vimos hoy. 5-0. Hernán Franco. Me encanta este clásico, ¿eh? Ojo, ¿eh? Quizás llegó para quedarse. Nos vamos a una breve tanda. Cuando volvemos pimponeamos varias cositas sueltas que nos quedan y tenemos el escroleo de la noche, por supuesto, aquí en QR por Bravo TV. Dale. En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno. Seguro que estás contento. Ganaron el domingo. O como Laura. ¿Ya está funcionando la máquina nueva? Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bueno, todavía nos quedan varias cosas para compartir con ustedes. No se pierdan el escroleo del cierre del programa de hoy. Lo acabo de ver y casi escupo el agua que estaba tomando cuando lo vi. Vamos a ver si tiene el mismo efecto en ustedes y en mis compañeros. Hoy, en un acto de campaña, gobernador Axel Kicillof, Pilar, primera sección electoral, el primer candidato de esa sección para las elecciones bonaerenses es Catopodis, Gabriel Catopodis, y en medio del acto aparece la palabra de Cristina Fernández de Kirchner y esto ocurrió. Cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no? De jubilados que parten en 3 pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo, una verdadera... Bien, allí Cristina Fernández de Kirchner, no deja de impactarme el silencio atento, sí, digamos, que ocurre cuando aparece la palabra de Cristina, en esta manera que tiene de intervenir desde su prisión domiciliaria, a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia y su proscripción política, su quita de derechos políticos, además de los derechos ambulatorios, de la libertad ambulatoria. Me pregunto si cuando Cristina hace referencia al número 3 lo hace a propósito o somos nosotros pensando que Cristina tiene una capacidad de sarcasmo mayor de la que creemos. No, pará, de la que tiene mucha capacidad de sarcasmo. Sí, tiene mucha. Pero acá, no sé, cada vez que veamos un 3 vamos a hacer el chiste. Es que por ahí el 3 también se nos está instalando, entonces... Claro, por eso, capaz no sé. vino solo. Hoy pero... Francos chicaneó con lo del 3, sí, en el medio de la sesión, referido a que a la izquierda le contestó al inicio de las respuestas y demás, diciéndole, yo pensé que hablaban del 3% que sacó Evo Morales o la izquierda en Bolivia. Y se armó una batabola de discusiones. Pero bueno, si el chiste va a ser a ver cómo utilizamos el 3, me parece que eventualmente la que pierde es Karina, porque se consolida el Karina 3%, como decía. Hay muchos memes muy divertidos. Sí. Por ejemplo, hoy deberíamos escrolear media hora. El intendente de febrero. Porque el 3 se lo dio a Karina. Sí. Y esto acaba de empezar, quiero que lo sepan. Y en el acto, por supuesto, habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Contra la casta, era contra el laburante, contra el jubilado,
era contra los humildes, era contra los trabajadores, era contra la industria nacional, era contra los sectores medios, era contra el sistema de salud, era contra la educación pública, era contra la universidad pública. Miren, yo puedo decir algo, Milei, el pueblo ya te descubrió. Estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso de los intereses más recalcitrantes, históricos, concentrados de la Argentina. Le costó adjetivar al gobernador, ¿no? Muy contundente en la escena. Insistimos, este fue un acto en Pilar en el marco de la campaña bonaerense. Vamos al escroleo de la noche y miren la perla que encontró nuestro colega Juan Luis González. Antes, vamos a darle contexto, Macha y el bloque depresivo, la banda chilena, no la conozco, es una novedad para mí, a partir de ahora ya las voy a ir a seguir, que quizás sea el mejor grupo de boleros del continente, toca Karina es Alta Coimera en el Club Malvinas allí en Flores. ¿De qué va esto? A ver. Si esto llegó para quedarse, están jugando con fuego. Quiero decir que esto parte en realidad de un jingle de Gelatina, pero que ella se traslada a los escenarios eventualmente. Y uno podría pensar, ¿no? Con la ofensiva del gobierno respecto de la cultura, es de esperar. Está llorando Irina, no sé si... es de esperar que haya... escupir el agua, yo lloro. Es de esperar que haya... un momento, ¿no?, de contragolpe, por decirlo de alguna forma, de artistas, ¿no? En este tramo. Sí. ¿Hay chance de volver a ver? ¿Pero qué se impone al final? ¿Cómo? ¿Qué se impone? La cultura. Y bueno. La cultura es la sonrisa. Yo creo que nos podemos ir de vuelta, ¿no?, con el bolero de la noche y así nos despedimos. Será hasta mañana a las 10, haremos en vivo QR. Chau, Viri. Le voy a dar un pañuelito ahí. Chau, Hernán. Gracias. Que esté muy bien. Pasen bien. Chau.